El verdadero conflicto final no será entre naciones, sino entre dos autoridades, Dios y el hombre. Y el sábado será la señal visible de a quién has elegido obedecer. Pero cuidado, miles guardarán el sábado por tradición, y aún así estarán del lado equivocado, porque no se trata de qué día guardas, sino de por qué lo guardas. Una profetisa cristiana advirtió: la mayoría enfrentará esta prueba sin preparación espiritual real, y cuando la presión llegue, la costumbre religiosa no será suficiente para sostenerte. Lo que viene no es un debate teológico, es una prueba de lealtad que expondrá el corazón de cada creyente. Hermano, hermana, lo que acabas de escuchar no es exageración, es la advertencia más clara que las profecías bíblicas y el espíritu de profecía nos han dejado para este tiempo final. Y si estás aquí ahora mismo, no es casualidad. Dios te trajo a este momento porque quiere prepararte para lo que viene. Antes de continuar, te pido que te suscribas a este canal, actives la campanita y dejes tu like, porque este mensaje necesita llegar a más corazones que aún no entienden la magnitud de lo que se avecina. Y si algo de lo que escuches hoy resuena en tu alma, deja un comentario compartiendo cómo Dios ha estado trabajando en tu vida. A veces, tu testimonio puede ser la luz que otro hermano necesita en medio de la oscuridad. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás hoy puede transformar tu vida espiritual para siempre. El conflicto final no comenzará con un decreto político. Comenzará con una pregunta que cada creyente deberá responder desde lo más profundo de su corazón. ¿A quién obedeces realmente? Elena G. de White, en su libro El Gran Conflicto, dedica capítulos enteros a advertirnos que el sábado será el gran sello distintivo entre los que aman a Dios y los que han elegido seguir la tradición humana por encima de la palabra divina. No se trata de religión externa, se trata de lealtad interna. Y lo más impactante es esto: muchos guardarán el sábado toda su vida, pero no estarán preparados espiritualmente cuando llegue la prueba final. Porque guardar el sábado por costumbre no es lo mismo que guardarlo por convicción. Y esa diferencia lo cambiará todo. Hoy vamos a desentrañar una verdad que la mayoría ignora: que el verdadero conflicto no será entre iglesias, ni entre naciones, ni siquiera entre ideologías. Será entre dos autoridades: la autoridad de Dios manifestada en su palabra, eterna, y la autoridad del hombre manifestada en sus tradiciones y decretos. Y el sábado, ese día santo que Dios apartó desde la creación del mundo, será la señal visible que mostrará de qué lado está cada alma. Elena G. de White escribió con claridad profética que cuando la verdad del sábado sea presentada con poder al mundo entero, entonces comenzará la gran sacudida. No todos los que dicen creer permanecerán firmes. Muchos caerán porque nunca edificaron su fe sobre la roca verdadera. Este mensaje no es para asustarte, es para despertarte, porque Dios, en su infinita misericordia, todavía te está llamando a prepararte, y ese llamado comienza ahora. El sábado no es una invención religiosa, no es un mandamiento que Dios creó después del pecado para controlar al hombre. No es una tradición judía que quedó en el pasado. El sábado es el memorial eterno de la creación. Antes de que existiera el pecado, antes de que hubiera templos o sacerdotes, antes de que se escribiera la primera línea de la Biblia, Dios ya había apartado el séptimo día como santo. Génesis 2:2-3 nos dice que Dios reposó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Ese acto divino no fue temporal, fue eterno. Elena G. de White, en Patriarcas y Profetas, explica que el sábado fue dado a Adán y Eva en el Edén como un regalo perpetuo, un día sagrado en el cual el hombre podría descansar en comunión directa con su Creador. No era una carga, era un privilegio. Y ese privilegio sigue vigente hoy. Pero algo devastador ocurrió a través de los siglos. La humanidad comenzó a olvidar el verdadero significado del sábado. Lo que Dios diseñó como un memorial de amor, el hombre lo transformó en una ley vacía.
en una tradición sin vida, en un requisito religioso desprovisto de relación. Durante la Edad Media, el domingo fue elevado como día de adoración por la autoridad humana, no por mandato divino, y lentamente, generación tras generación, millones de creyentes, sinceros, fueron alejados del día que Dios mismo santificó, no por rebelión consciente, sino por tradición heredada. Elena G. de White advierte en El conflicto de los siglos que esta sustitución no fue accidental. Fue parte de un plan mayor del enemigo para oscurecer la autoridad de Dios y exaltar la autoridad del hombre. Y esa batalla, hermano, hermana, sigue activa hasta hoy. Ahora bien, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque en el conflicto final, lo que estará en juego no será simplemente qué día guardas, sino a quién reconoces como tu autoridad suprema. El sábado es el único mandamiento que señala directamente al Creador. Los otros 9 mandamientos te dicen qué hacer o qué no hacer. Pero solo el cuarto te dice quién es Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Cuando guardas el sábado, estás declarando públicamente que reconoces a Dios como tu Hacedor, como tu Señor, como aquel que tiene autoridad absoluta sobre tu vida. Y cuando el mundo exija que cambies ese día por otro, lo que realmente te estarán pidiendo es que cambies de autoridad, que coloques la tradición humana por encima del mandato divino, que declares con tus acciones que el hombre tiene más poder que Dios. Elena G. de White describe este momento con una claridad escalofriante. Ella escribe que llegará el día en que la observancia del sábado será prohibida, y aquellos que insistan en guardar el día del Señor serán vistos como rebeldes, como enemigos del orden establecido, como amenazas para la paz mundial. Pero lo que el mundo llamará rebeldía, Dios lo llamará fidelidad. Lo que el mundo llamará fanatismo, el cielo lo reconocerá como lealtad inquebrantable. Y aquí está la verdad que muchos no quieren enfrentar. En ese momento, no habrá término medio. No podrás guardar el sábado en secreto mientras finges obedecer al mundo. No podrás decir que amas a Dios mientras te inclinas ante la presión humana. La prueba será pública, será clara y será definitiva. Imagina por un momento este escenario. Estás parado frente a una decisión que cambiará tu eternidad. A tu izquierda, el mundo entero te ofrece seguridad, aceptación, provisión, paz aparente, pero solo si renuncias al sábado. A tu derecha, Dios te llama a permanecer fiel, aunque eso signifique perderlo todo en esta tierra. ¿Qué elegirás? Y más importante aún, ¿tu fe actual es lo suficientemente profunda como para sostenerte en ese momento? Porque si hoy guardas el sábado, solo porque es lo que siempre has hecho, si lo guardas porque tu familia lo guarda, si lo guardas por tradición y no por convicción, entonces cuando llegue la presión real, caerás. Elena G. de White advierte que muchos que parecen firmes hoy se derrumbarán mañana porque nunca cultivaron una relación viva con Cristo. Nunca entendieron realmente por qué el sábado importa. Y aquí está la primera gran advertencia de este mensaje. El sábado solo será un escudo espiritual si lo guardas, desde el corazón. Dios no busca obediencia mecánica, busca adoración genuina, busca hijos que lo amen tanto que prefieran perderlo todo antes que traicionar su verdad. El conflicto final no será político, aunque tendrá dimensiones políticas, será espiritual. Y el sábado será la línea divisoria visible entre aquellos que aman verdaderamente a Dios y aquellos que solo han jugado a la religión. La pregunta que debes hacerte hoy, ahora mismo, es esta. ¿Estás preparado? ¿Conoces a Dios lo suficiente como para confiar en Él cuando todo se desmorone? Porque lo que viene no será fácil, pero para aquellos que permanezcan fieles, la recompensa será eterna. Y esa historia apenas comienza a revelarse. La autoridad es el tema central de toda la Biblia. Desde el principio, desde el momento en que Lucifer se rebeló en el cielo,
la pregunta ha sido siempre la misma. ¿Quién tiene el derecho de gobernar? ¿Quién establece las reglas? ¿Quién define lo que es correcto y lo que es incorrecto? En el Edén, la serpiente no atacó la existencia de Dios, atacó su autoridad. Le dijo a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Esa pregunta sembró la duda sobre si Dios realmente tenía el derecho de prohibir algo. Y cuando Eva comió del fruto, no estaba simplemente desobedeciendo un mandato. Estaba declarando que ella tenía el derecho de decidir por sí misma lo que era bueno y lo que era malo. Estaba rechazando la autoridad divina. Y ese mismo espíritu de rebelión ha continuado a lo largo de toda la historia humana. Elena G. de White explica en El Gran Conflicto que el conflicto entre Cristo y Satanás siempre ha sido un conflicto de autoridad, y que ese conflicto alcanzará su punto culminante en los días finales. En el tiempo del fin, el mundo entero enfrentará la misma pregunta que Adán y Eva enfrentaron. ¿Obedecerás a Dios o confiarás en tu propio juicio? Pero esta vez, la pregunta no vendrá envuelta en la sutileza de una serpiente. Vendrá envuelta en decretos, en leyes, en presión social, en amenazas económicas, en exclusión religiosa. Vendrá con el respaldo de gobiernos, de líderes religiosos, de instituciones poderosas, y dirá, este es el camino correcto, este es el día que debes guardar, esta es la manera de adorar, y si no obedeces, serás excluido. Elena G. de White profetizó que llegará el momento en que guardar el sábado bíblico será considerado un acto de desobediencia civil, un crimen contra la paz mundial. Y en ese momento, millones de personas que dicen amar a Dios elegirán obedecer al hombre antes que obedecer a Dios, no porque sean malas, sino porque nunca entendieron realmente de qué se trataba la batalla. Ahora bien, ¿por qué el sábado será el punto de conflicto? Porque el sábado es el único mandamiento que señala directamente quién tiene autoridad. Cuando guardas el sábado del séptimo día, estás reconociendo que Dios es el Creador, que Él estableció los tiempos, que Él tiene el derecho de decirte cuándo y cómo adorar. Cuando guardas el domingo o cualquier otro día que el hombre haya establecido, estás reconociendo que el hombre tiene autoridad para cambiar los mandamientos de Dios. No importa si lo haces con buenas intenciones. No importa si lo haces porque siempre ha sido así. Lo que importa es a quién estás reconociendo como tu autoridad suprema. Daniel 7:25 profetizó que un poder religioso intentaría cambiar los tiempos y la ley de Dios. Esa profecía ya se cumplió parcialmente cuando el domingo fue instituido como día de adoración por decreto humano. Pero la fase final de esa profecía aún está por venir. Y cuando llegue, no habrá excusas. Elena G. de White escribió algo que debería hacer temblar a cada creyente. Ella dijo que muchos que ahora parecen pilares en la iglesia caerán cuando llegue la prueba del sábado. ¿Por qué? Porque su fe nunca fue probada. Porque nunca enfrentaron una verdadera oposición. Porque nunca tuvieron que elegir entre Dios y su comodidad. Han guardado el sábado toda su vida, sí, pero lo han hecho dentro de un ambiente seguro, rodeados de otros que hacen lo mismo. Nunca han tenido que defender su fe frente a la burla. Nunca han tenido que perder un empleo por guardar el sábado. Nunca han tenido que enfrentar el rechazo de su propia familia. Y cuando esa presión llegue, cuando el mundo entero esté en su contra, descubrirán que su fe era superficial, que su obediencia era solo costumbre, que nunca realmente conocieron a Dios de manera personal. Esta advertencia no es para desanimarte, es para despertarte, porque todavía hay tiempo, todavía puedes fortalecer tu relación con Cristo, todavía puedes edificar tu fe sobre la roca sólida. Todavía puedes prepararte espiritualmente para lo que viene, pero esa preparación no ocurre de la noche a la mañana. No ocurre memorizando versículos. No ocurre asistiendo a la iglesia cada sábado. Ocurre cuando aprendes a confiar en Dios en las pequeñas pruebas de hoy, para que puedas confiar en Él en las grandes pruebas de mañana.
Ocurre cuando le entregas tu vida completamente, cuando dejas de vivir para ti mismo y comienzas a vivir para Él. Ocurre cuando el día sábado deja de ser una obligación religiosa y se convierte en un deleite espiritual, en un encuentro semanal con tu Salvador, en un anticipo del descanso eterno que te espera. Y aquí está la verdad que cambia todo. El conflicto final no se trata realmente del sábado. Se trata de a quién amas más. Se trata de en quién confías cuando todo se derrumba. Se trata de si tu fe es lo suficientemente real como para sostenerte cuando el mundo entero te diga que estás equivocado. El sábado es, simplemente, la señal visible de esa lealtad invisible. Es la prueba externa de una decisión interna. Y cuando ese día llegue, cuando te pidan que elijas, lo que realmente estarás eligiendo no es un día de la semana. Estarás eligiendo a tu Dios. Y esa elección determinará tu destino eterno. ¿Estás listo para esa elección? Tu corazón está verdaderamente preparado, porque la historia está a punto de tomar un giro que pocos están anticipando. Hay una diferencia abismal entre guardar el sábado por costumbre y guardarlo por convicción. Y esa diferencia no se verá hoy, en tiempos de paz. Se verá mañana, en tiempos de prueba. Piensa en esto. Hay miles de personas que han guardado el sábado toda su vida. Nacieron en hogares adventistas. Crecieron asistiendo a la iglesia cada semana. Nunca han trabajado en sábado. Nunca han estudiado en sábado. Para ellos, el sábado es parte de su identidad cultural, de su rutina familiar, de su tradición religiosa. Pero si les preguntaras por qué guardan el sábado, muchos no sabrían responder con profundidad. Dirían, porque es el mandamiento. O, porque así me enseñaron. O, porque es lo correcto. Y todas esas respuestas son ciertas, pero no son suficientes. Porque cuando llegue la persecución, cuando guardar el sábado signifique perderlo todo, la costumbre no será suficiente para sostenerte. Solo la convicción lo hará. Elena G. de White advirtió sobre este peligro con una claridad profética. En Testimonios para la Iglesia, ella escribió que muchos adventistas están en un estado de terrible engaño espiritual. Creen que están seguros porque conocen la verdad, porque asisten a la iglesia, porque guardan el sábado. Pero su corazón está lejos de Dios. Su obediencia es mecánica. Su fe es heredada, no personal. Y cuando llegue la sacudida, cuando la prueba final separe el trigo de la paja, estos caerán, no porque no conocieran la verdad, sino porque nunca la amaron lo suficiente. Conocer la verdad no es lo mismo que vivir la verdad. Saber que el sábado es correcto no es lo mismo que amar al Dios del sábado. Y esa diferencia lo cambiará absolutamente todo cuando el conflicto final llegue. Ahora bien, ¿cómo sabes si guardas el sábado por convicción o por costumbre? Aquí hay una pregunta honesta que debes hacerte. Si mañana tu familia te rechazara por guardar el sábado, ¿lo seguirías guardando? Si tu trabajo te dijera que debes trabajar en sábado o serás despedido, ¿qué elegirías? Si tus amigos te abandonaran, si tu comunidad te excluyera, si el mundo entero te señalara como fanático religioso, ¿permanecerías firme? Si tu respuesta incluye dudas, si sientes miedo, si no estás completamente seguro, entonces necesitas fortalecer tu fe ahora, porque esas preguntas hipotéticas se convertirán en realidad. Elena G. de White no estaba especulando, estaba profetizando, y todo lo que ella escribió sobre el tiempo del fin se está cumpliendo ante nuestros ojos. El mundo se está preparando para ese momento. La pregunta es, ¿tú también te estás preparando? La convicción se construye en los momentos de comunión diaria con Dios. Se construye cuando lees su palabra, no porque tienes que hacerlo, sino porque anhelas escuchar su voz. Se construye cuando oras no porque es un deber religioso, sino porque necesitas desesperadamente su presencia. Se construye cuando enfrentas pequeñas pruebas hoy y decides confiar en Dios a pesar del miedo.
a pesar de la incertidumbre, a pesar del costo. Cada vez que eliges obedecer a Dios en algo pequeño, estás fortaleciendo tu fe para obedecer en algo grande. Cada vez que renuncias a algo por amor a Cristo, estás entrenando tu corazón para renunciar a todo si es necesario. La fidelidad en lo poco prepara para la fidelidad en lo mucho. Y el sábado, hermano, hermana, es tu entrenamiento semanal para la prueba final. Imagina esto. Estás viviendo en un tiempo donde guardar el sábado ya no es socialmente aceptable. Tus vecinos te miran con desprecio. Tu empleador te ha despedido. Tu familia te ha dado la espalda. Las tiendas no te venden alimentos. Los bancos han congelado tus cuentas. El gobierno ha emitido un decreto. Todos deben adorar en domingo o enfrentar consecuencias severas. Estás solo, o casi solo. Y en ese momento de soledad, de miedo, de desesperación, ¿qué te sostendrá? No será la doctrina, no será el conocimiento teológico, no será la tradición, será tu relación personal con Cristo. Será el amor profundo que has cultivado con Él en los años de paz. Será la convicción inquebrantable de que Él es digno de tu lealtad absoluta, cueste lo que cueste. Y esa convicción no aparece de la nada. Se cultiva día a día, sábado a sábado, prueba a prueba. Elena G. de White escribió que aquellos que permanezcan firmes en el tiempo del fin serán aquellos que hayan aprendido a depender completamente de Dios. No confiarán en sus propias fuerzas. No, confiarán en su inteligencia. No confiarán en su capacidad de resistir. Confiarán únicamente en el poder de Cristo que mora en ellos. Y esa confianza no se aprende en un seminario. Se aprende en el desierto de la prueba personal. Se aprende cuando Dios permite que enfrentes dificultades para enseñarte que Él es suficiente. Así que si estás pasando por pruebas ahora, no las veas como castigo. Véelas como preparación. Dios te está entrenando, te está fortaleciendo, te está enseñando a confiar en Él antes de que llegue la tormenta final. Y si respondes correctamente a las pruebas de hoy, estarás listo para la prueba definitiva de mañana. Pero el tiempo se acaba, y la preparación no puede esperar más. Elena G. de White tenía una advertencia que muchos prefieren ignorar. La advertencia sobre la falsa seguridad espiritual. En el deseado de todas las gentes, ella escribió que muchas personas se presentarán ante Cristo en el día final diciendo: Señor, Señor, no. Profetizamos en tu nombre. No hicimos muchos milagros en tu nombre. Y Cristo les responderá: Nunca os conocí, apartaos de mí. Estas personas no eran ateos, no eran personas malas. Eran creyentes religiosos, activos en la iglesia, conocedores de la Biblia, pero nunca tuvieron una relación real con Cristo. Vivieron una religión externa sin una transformación interna, y al final, descubrieron que todo había sido en vano. Esta advertencia no es para el mundo, es para la iglesia, es para aquellos que se sienten seguros simplemente porque conocen la verdad. Y esa falsa seguridad es uno de los peligros más mortales del tiempo del fin. Muchos adventistas creen que están a salvo porque guardan el sábado, porque no comen carne impura, porque conocen las profecías. Pero Elena G. de White advirtió que conocer la verdad no salva a nadie. Lo que salva es una conexión viva, diaria, inquebrantable con Cristo. Ella escribió que muchos en la iglesia están espiritualmente dormidos. Se han conformado con una religión de formas. Van a la iglesia cada sábado, pero sus corazones están fríos. Leen la Biblia, pero no la viven. Oran, pero no tienen comunión real con Dios. Y en su corazón se sienten seguros. Piensan: yo estoy bien, conozco la verdad, pertenezco a la iglesia verdadera. Pero esa seguridad es una ilusión, porque cuando llegue la prueba final, esa religión superficial no resistirá. Solo aquellos que han cultivado una relación profunda y personal con Cristo permanecerán firmes. ¿Cómo puedes saber si estás viviendo en falsa seguridad?
Aquí hay algunas señales. Primera, si tu relación con Dios depende de tus actividades religiosas y no de tu comunión diaria con Él. Si dejas de orar cuando estás ocupado. Si la Biblia solo la lees en la iglesia. Si tu vida espiritual se limita al sábado. Segunda señal, si guardas los mandamientos por obligación y no por amor. Si el sábado es una carga en lugar de un deleite. Si la obediencia te parece difícil, restrictiva, incómoda. Tercera señal, si rara vez piensas en la eternidad. Si tus conversaciones, tus sueños, tus metas están completamente centradas en esta vida. Si raramente hablas de Cristo con otros. Si tu fe es privada, invisible, sin impacto en tu vida diaria. Estas son señales de que tu fe puede ser superficial. Y lo más peligroso es que puedes estar completamente inconsciente de ello. Elena G. de White escribió que la sacudida que viene revelará quién realmente conoce a Dios y quién solo ha estado jugando a la religión. Ella dijo que muchos que parecen fuertes caerán, y muchos que parecen débiles permanecerán firmes. ¿Por qué? Porque los que parecen fuertes confían en sí mismos, en su conocimiento, en su posición en la iglesia. Pero los que parecen débiles saben que no tienen nada, y por eso se aferran completamente a Cristo. La verdadera fortaleza espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuán profundamente amas a Dios. No se mide por cuánto tiempo llevas en la iglesia, sino por cuán completamente has entregado tu corazón a Cristo. Y esa diferencia no se verá hasta que llegue la tormenta. Pero cuando llegue, será demasiado tarde para prepararse. Ahora bien, esta advertencia no es para condenarte, es para despertarte. Porque todavía estás a tiempo, todavía puedes cambiar, todavía puedes buscar a Dios con todo tu corazón y encontrarlo. Primera de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán lejos hayas estado de Dios, no importa cuán superficial haya sido tu fe. Si hoy decides buscarlo de verdad, Él responderá. Si hoy decides abrir tu corazón completamente, Él entrará. Si hoy decides dejar de vivir una religión de apariencias y comenzar a vivir una relación genuina con Cristo, Él te transformará. Pero tienes que decidirlo. Tienes que actuar. Porque el tiempo se está agotando y la falsa seguridad es el lujo más peligroso que puedes permitirte. Elena G. de White cerró uno de sus libros con esta súplica: no esperes hasta que sea demasiado tarde. No pospongas tu preparación espiritual. No confíes en que habrá tiempo mañana, porque tal vez no lo haya. Hermano, hermana, si en este momento el Espíritu Santo está tocando tu corazón, si sientes una inquietud espiritual, si reconoces que tu fe ha sido superficial, no ignores ese llamado. Dios te está llamando a una relación más profunda. Te está llamando a salir de la zona de confort religiosa y entrar en una comunión real con Él. Y esa decisión no puede esperar, porque el conflicto final no discriminará entre los que conocen la verdad y los que viven la verdad. Solo los que viven la verdad, los que aman genuinamente a Cristo, los que han construido su fe sobre la roca sólida, permanecerán de pie cuando todo se derrumbe. Y ese día está más cerca de lo que imaginas. Hay una tentación peligrosa que debemos evitar: la tentación de convertir el conflicto final en una batalla humana. Muchos creyentes, al estudiar las profecías del tiempo del fin, comienzan a desarrollar una mentalidad de confrontación. Ven enemigos por todas partes. Hablan con amargura de otras iglesias, de gobiernos, de instituciones. Se preparan para pelear, para resistir, para demostrar que tienen razón. Y en ese proceso, pierden completamente de vista el verdadero propósito de Dios. Porque el conflicto final no es un llamado a la guerra religiosa. Es un llamado a la fidelidad espiritual. No es un llamado a confrontar a otros.
Es un llamado a permanecer firmes en Cristo, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Elena G. de White escribió repetidamente que nuestro trabajo no es juzgar, no es condenar, no es atacar. Nuestro trabajo es amar, es testificar, es vivir la verdad con tanta gracia que otros sean atraídos a Cristo. Cuando estudias el gran conflicto, encuentras algo sorprendente. Elena G. de White nunca llamó a los creyentes a odiar a aquellos que los perseguirían. Nunca los llamó a vengarse. Nunca los llamó a sentirse superiores. En cambio, los llamó a imitar a Cristo, a amar a sus enemigos, a orar por aquellos que los persiguen, a ser testigos fieles incluso en medio del sufrimiento. Ella escribió que en el tiempo del fin, el pueblo de Dios será conocido no por su conocimiento teológico, sino por su amor. Serán conocidos por su paciencia, por su mansedumbre, por su fidelidad inquebrantable. Y ese testimonio, esa vida transformada por Cristo, hará más por la causa de Dios que 1000 argumentos teológicos. Porque la gente puede debatir la teología, pero no puede debatir una vida cambiada por el poder de Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto prácticamente? Significa que tu preparación para el tiempo del fin no es acumular alimentos, no es planear cómo esconderte, no es desarrollar estrategias de supervivencia. Tu preparación es cultivar el carácter de Cristo. Es aprender a amar cuando es difícil amar. Es aprender a perdonar cuando te han herido profundamente. Es aprender a confiar en Dios cuando todo parece perdido. Es aprender a ser paciente cuando estás bajo presión. Es aprender a ser amable cuando otros son crueles. Porque cuando llegue la persecución, lo que te sostendrá no será tu inteligencia ni tu planificación. Será el carácter que has desarrollado en Cristo. Será la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Será la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo Dios puede dar en medio de la tormenta. Elena G. de White también advirtió sobre otro peligro. El peligro de volverse tan enfocado en la profecía que olvidas el Evangelio. Algunos creyentes estudian Daniel y Apocalipsis con tanta intensidad que se olvidan de estudiar a Cristo. Conocen cada símbolo profético, cada detalle del tiempo del fin, pero no conocen realmente el corazón de Jesús. Y eso es trágico. Porque las profecías no fueron dadas para hacerte un experto en eventos futuros. Fueron dadas para preparar tu corazón para encontrarte con Cristo. Si tu estudio de las profecías no te acerca más a Jesús, si no te hace más amoroso, más santo, más semejante a Él, entonces has perdido el propósito. El conocimiento profético sin transformación espiritual es vanidad, es orgullo disfrazado de sabiduría. Y en el día final, no te preguntarán cuánto sabías sobre las profecías. Te preguntarán, ¿conociste a mi hijo? Por eso el llamado de Dios para ti hoy no es convertirte en un guerrero religioso. Es convertirte en un testigo fiel. No es prepararte para pelear contra el sistema. Es prepararte para permanecer firme en Cristo cuando el sistema te presione. No es desarrollar argumentos para derrotar a otros. Es desarrollar un carácter tan parecido al de Cristo, que tu vida misma sea un argumento irrefutable del poder transformador del Evangelio. Elena G. de White escribió que en 1910, el tiempo del fin, el pueblo de Dios brillará con una luz tan intensa que el mundo no podrá ignorarla. No porque sean perfectos, sino porque reflejan perfectamente a Cristo. Y esa luz no se logra estudiando más. Se logra amando más, orando más, entregándote más completamente a Dios. Y aquí está la verdad transformadora. Cuando tu enfoque está en Cristo y no en el conflicto, cuando tu meta es ser como Él, y no simplemente sobrevivir al tiempo del fin, algo milagroso sucede. Dejas de tener miedo. Dejas de estar ansioso. Dejas de estar enojado. Porque sabes que no importa lo que venga, Cristo ya venció. No importa cuánta presión haya, Él te sostendrá. No importa cuán oscuro se ponga el mundo, su luz brillará en ti.
Y esa confianza, esa paz, esa seguridad en Cristo es lo que realmente necesitas para los días que vienen. No necesitas un plan de escape, necesitas una relación inquebrantable con tu Salvador. Y esa relación se cultiva hoy, no mañana. Se cultiva en los momentos de calma, para que cuando llegue la tormenta ya sepas en quién confiar. Y esa preparación no puede esperar. El llamado de Dios para este tiempo no es un llamado al miedo, es un llamado a la preparación espiritual. Y esa preparación comienza con una pregunta honesta. ¿Cuál es el estado actual de tu corazón? No el estado de tu conocimiento teológico, no el estado de tu asistencia a la iglesia, no el estado de tu reputación religiosa, el estado real de tu corazón ante Dios. Porque puedes engañar a otros, puedes incluso engañarte a ti mismo, pero no puedes engañar a Dios. Él ve lo que hay en lo profundo de tu alma. Ve tus motivaciones ocultas, ve tus pecados secretos, ve tu frialdad espiritual, y en su amor infinito, te está llamando a venir a Él, no para condenarte, sino para transformarte, no para juzgarte, sino para salvarte. Pero ese llamado requiere una respuesta, requiere que reconozcas tu necesidad, requiere que te humilles ante Él, requiere que dejes de fingir que todo está bien cuando no lo está. Elena G. de White escribió que la preparación espiritual no es un evento, es un proceso diario. Es la decisión constante de morir al yo y vivir para Cristo. Es la disciplina de buscar a Dios cada mañana antes de hacer cualquier otra cosa. Es la práctica de examinar tu corazón cada noche y confesar tus pecados. Es el hábito de estudiar la palabra de Dios, no para obtener información, sino para encontrarte con su autor. Es la costumbre de orar no solo cuando necesitas algo, sino porque anhelas su presencia. Estas disciplinas espirituales no son legalismo, son los medios de gracia que Dios ha provisto para que crezcas en Él. Son como el agua y el sol para una planta. Sin ellos, marchitas. Con ellos, floreces. Y la diferencia entre marchitar y florecer determinará si estarás listo cuando llegue la prueba final. Ahora bien, la preparación espiritual también incluye algo que muchos olvidan. La preparación del carácter. Elena G. de White enseñó que el carácter que desarrollas aquí en la tierra es el carácter con el que entrarás a la eternidad. Dios no te transformará mágicamente en el último momento. Él te está transformando ahora, día a día, si se lo permites. Y esa transformación ocurre en las cosas pequeñas. Ocurre cuando decides perdonar a alguien que te ha herido. Ocurre cuando decides ser honesto, aunque mentir sea más conveniente. Ocurre cuando decides ser generoso, aunque tengas poco. Ocurre cuando decides ser paciente, cuando quieres explotar. Cada pequeña victoria sobre el pecado, cada pequeño acto de obediencia, cada pequeño sacrificio por amor a Cristo, está construyendo tu carácter para el tiempo del fin. Y cuando llegue ese momento, no tendrás tiempo de desarrollar paciencia, amor, fe. Tendrás que tener esas cualidades ya arraigadas en ti. Uno de los textos más poderosos que Elena G. de White escribió sobre la preparación está en Testimonios para la Iglesia, donde ella dice que Dios está permitiendo que enfrentes pruebas ahora para prepararte para pruebas mayores después. Cada dificultad que enfrentas, cada tentación que resistes, cada dolor que soportas con fe, te está fortaleciendo. No ores para que Dios quite todas las pruebas de tu vida. Ora para que te dé la gracia de soportarlas con fidelidad, porque esas pruebas son tu entrenamiento, son tu preparación. Y si huyes de ellas ahora, no estarás listo cuando llegue la prueba final. Elena G. de White escribió que muchos oran pidiendo fe, pero no están dispuestos a pasar por las experiencias que desarrollan la fe. Quieren paciencia, pero no están dispuestos a soportar las situaciones que cultivan la paciencia. Quieren victoria, pero no están dispuestos a pelear la batalla diaria contra el pecado. La preparación espiritual también significa vivir con urgencia espiritual. No una urgencia ansiosa que te paraliza,
sino una urgencia santa que te motiva. Elena G. de Monedas de White advirtió que uno de los mayores peligros del tiempo del fin es la procrastinación espiritual. Decir, todavía hay tiempo, me prepararé después. Cuando las cosas se pongan realmente difíciles, entonces me dedicaré completamente a Dios. Pero esa mentalidad es fatal. Porque si no te entregas a Dios hoy, no lo harás mañana. Si hoy pospones la comunión con Él, mañana será más fácil posponerla de nuevo. Y día tras día, mes tras mes, año tras año, tu corazón se endurecerá y cuando finalmente quieras entregarte, descubrirás que ya no puedes. No porque Dios te haya rechazado, sino porque has apagado la voz del Espíritu Santo en tu vida. Por eso el mensaje de hoy, ahora mismo, es este. No esperes. Comienza tu preparación hoy. Aparta tiempo esta misma noche para hablar con Dios. Dile la verdad sobre el estado de tu corazón. Confiesa tus pecados. Pídele que te transforme. Pídele que te llene de su espíritu. Pídele que te dé hambre por su palabra. Y luego, mañana, vuelve a hacerlo. Y pasado mañana, vuelve a hacerlo. Porque la preparación espiritual no es un evento de una sola vez. Es un estilo de vida. Es una relación que crece día a día, prueba a prueba, victoria a victoria. Y cuando llegue el conflicto final, cuando el mundo entero esté en caos, tú estarás en paz. No porque seas fuerte, sino porque conoces a aquel que es fuerte. No porque seas sabio, sino porque confías en aquel que es sabio. No porque tengas todas las respuestas, sino porque conoces a aquel que es la respuesta. Y eso lo cambia todo. Hay algo que Elena G. de White enfatizó una y otra vez en sus escritos sobre el tiempo del fin: la importancia de la comunidad espiritual. En el gran conflicto, ella escribió que en los días finales, el pueblo de Dios será dispersado, perseguido, aislado. Pero también escribió que antes de esa dispersión, Dios reunirá a su pueblo en comunidades de fe, en círculos de oración, en grupos de creyentes que se fortalecen mutuamente. No estamos llamados a caminar solos este camino. Dios nunca diseñó la vida cristiana como una experiencia solitaria. Él nos creó para vivir en comunidad, para apoyarnos unos a otros, para animarnos en los momentos difíciles, para corregirnos cuando nos desviamos, para celebrar juntos las victorias espirituales. Y en el tiempo del fin, esa comunidad será esencial para tu supervivencia espiritual. Piénsalo de esta manera. Cuando llegue la persecución, cuando el mundo entero esté en tu contra, cuando tu propia familia te rechace, necesitarás hermanos en la fe que te sostengan. Necesitarás personas que oren contigo, que lloren contigo, que te recuerden las promesas de Dios cuando estés a punto de rendirte. Necesitarás una comunidad que te ame incondicionalmente, que no te juzgue por tus luchas, pero que tampoco te permita permanecer en el pecado. Elena G. de White escribió que en los últimos días, los pequeños grupos de creyentes serán como faros de luz en medio de la oscuridad. Estos grupos no serán grandes congregaciones, serán familias espirituales, reunidas en hogares, orando juntas, estudiando la palabra juntas, animándose mutuamente a permanecer fieles. Y si no tienes esa comunidad ahora, necesitas buscarla hoy. Pero aquí está la advertencia. No cualquier grupo de creyentes te fortalecerá espiritualmente. Algunos grupos están llenos de chismes, de críticas, de división. Algunos están más interesados en discutir doctrinas que en buscar a Moatasina Pomospo, Dios. Algunos están enfocados en juzgar a otros en lugar de examinarse a sí mismos. Elena G. de White advirtió sobre estos grupos. Ella dijo que el enemigo infiltrará las iglesias con personas que causarán división, que sembrarán dudas, que debilitarán la fe de otros. Por eso es tan importante que seas sabio al elegir tu círculo de comunión. Busca personas que amen genuinamente a Cristo. Busca personas cuyas vidas reflejen la transformación del Evangelio. Busca personas que te
desafíen espiritualmente, que te inspiren a ser mejor, que te llamen a un estándar más alto. Y aléjate de aquellos que constantemente critican, que siembran negatividad, que te alejan de Dios. Ahora bien, la comunidad espiritual no es solo para recibir, también es para dar. No puedes solo ser alguien que toma, necesitas ser alguien que contribuye, necesitas ser una fuente de fortaleza para otros. Necesitas ser alguien que ora por tus hermanos, que los anima cuando están desanimados, que los ayuda cuando están en necesidad. Elena G. de White escribió que uno de los mayores privilegios del cristiano es ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Y en el tiempo del fin, esa bendición será vital. Habrá hermanos que estarán al borde del colapso espiritual, y tu palabra de aliento, tu abrazo, tu oración, podría ser lo que los salve. No subestimes el poder de tu influencia espiritual. No pienses que porque no eres pastor o porque no tienes mucho conocimiento bíblico, no puedes hacer una diferencia. Puedes. Y debes. Elena G. de White también habló sobre la importancia de la unidad en el tiempo del fin. Ella advirtió que Satanás hará todo lo posible por dividir al pueblo de Dios. Usará diferencias de opinión, conflictos personales, malentendidos, orgullo, para crear división. Y cuando el pueblo de Dios está dividido, está débil. Por eso es tan importante que aprendas a perdonar, a ser paciente, a ser humilde, a buscar la unidad por encima de tener la razón. No permitas que el enemigo use tus relaciones para destruir tu testimonio. Si tienes conflictos con otros creyentes, resuélvelos. Si has ofendido a alguien, pide perdón. Si alguien te ha ofendido, perdona. Porque el tiempo del fin no es momento para guardar rencores. Es momento para estar unidos, para ser fuertes juntos, para reflejar el amor de Cristo al mundo. Y finalmente, recuerda esto. La comunidad espiritual más importante que puedes tener es tu familia. Elena G. de White escribió extensamente sobre la importancia del culto familiar, de la oración familiar, de criar a los hijos en el temor de Dios. Si tienes familia, invierte en su crecimiento espiritual. No asumas que porque van a la iglesia están bien. Ora con ellos. Estudia la Biblia con ellos. Habla sobre tu fe con ellos. Sé un modelo de lo que significa seguir a Cristo. Porque cuando llegue la prueba final, lo que sostendrá a tu familia no será la tradición religiosa, sino la relación viva que cada uno tenga con Dios. Y esa relación se cultiva en el hogar, día a día, en los momentos ordinarios de la vida. No esperes a que sea demasiado tarde. Comienza hoy a construir una comunidad espiritual fuerte, tanto en tu iglesia como en tu hogar. Porque los días que vienen requerirán esa fortaleza. Una de las profecías más impactantes de Elena G. de White sobre el tiempo del fin es esta. Habrá un periodo de angustia como nunca antes ha habido. Un tiempo de prueba tan intenso que incluso los elegidos serán tentados a rendirse. Un tiempo donde la fe será probada hasta el límite. Y ella escribió que en ese tiempo, lo único que sostendrá al pueblo de Dios será la memoria de lo que Él ha hecho por ellos en el pasado. Por eso es tan importante que cultives una historia con Dios ahora. Que guardes en tu corazón cada vez que Él respondió tu oración, cada vez que te sostuvo en una crisis, cada vez que proveyó cuando no había manera. Porque esas memorias se convertirán en anclas cuando todo a tu alrededor esté temblando. Elena G. de White escribió en El Gran Conflicto que durante el tiempo de angustia, los creyentes no tendrán acceso a pastores, a iglesias, a recursos religiosos. Estarán solos o en pequeños grupos, enfrentando la persecución. Y en esos momentos de soledad, de miedo, de incertidumbre, lo que los sostendrá será su relación personal con Cristo. No podrán depender de la fe de otros. Cada uno tendrá que tener su propia conexión con Dios. Por eso es tan crucial que desarrolles esa relación ahora. Que no dependas de tu pastor para alimentarte espiritualmente.
que no dependas de otros para sostener tu fe, que aprendas a buscar a Dios por ti mismo, a escuchar su voz, a confiar en sus promesas, a permanecer firme en Él, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla esa relación personal con Cristo? No es misterioso, no es complicado, es simple, pero requiere disciplina y compromiso. Primero, necesitas tiempo diario a solas con Dios. Elena G. de White llamó a esto la hora de oración. No tiene que ser literalmente una hora, pero debe ser un tiempo significativo, intencional, sin distracciones. Un tiempo donde abres tu corazón a Dios, donde le hablas como a un amigo, donde escuchas lo que Él te dice a través de su palabra. Segundo, necesitas estudiar la Biblia no como un libro de información, sino como una carta de amor de tu Padre Celestial. Busca conocer a Cristo en cada página. Busca ver su carácter, su amor, su gracia, y deja que esa revelación transforme tu corazón. Tercero, necesitas aprender a confiar en Dios en las cosas pequeñas. Muchos creyentes oran solo cuando enfrentan grandes crisis, pero Elena G. de White enseñó que necesitas aprender a depender de Dios en todo, en las decisiones pequeñas, en las preocupaciones diarias, en las tentaciones comunes. Cuando aprendes a confiar en Dios en lo poco, tu fe se fortalece para confiar en Él en lo mucho. Cuarto, necesitas obedecer lo que Dios te revela. No puedes crecer espiritualmente si conoces la verdad pero no la vives. La obediencia es la evidencia de que realmente amas a Dios. Y cada acto de obediencia, incluso cuando es difícil, incluso cuando cuesta, fortalece tu relación con Él y te prepara para obedecer en circunstancias más difíciles. Elena G. de White también habló sobre la importancia de testificar de tu fe. Ella escribió que cuando compartes el Evangelio con otros, cuando hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida, tu propia fe se fortalece. El testimonio no es solo para bendecir a otros, también te bendice a ti. Te recuerda la fidelidad de Dios, te mantiene enfocado en lo que realmente importa y te da valor para enfrentar la oposición, porque ya has practicado hablar de tu fe en momentos de paz. En el tiempo del fin, testificar de Cristo podría costarte todo, pero si nunca has practicado testificar cuando es seguro hacerlo, ¿cómo lo harás cuando sea peligroso? Comienza hoy a compartir tu fe con naturalidad, con amor, con valentía, y esa práctica te preparará para el testimonio final que darás. Y finalmente, recuerda esto: tu relación con Cristo no es un proyecto que completas, es una relación que crece constantemente. Nunca llegarás a un punto donde puedas decir, ya está, ya conozco suficiente a Dios. Siempre hay más profundidad, más intimidad, más revelación. Y esa búsqueda constante de conocer más a Cristo es lo que te mantendrá vivo espiritualmente. Elena G. de White escribió que aquellos que dejen de crecer espiritualmente comenzarán a retroceder. No puedes permanecer estático en la vida cristiana. O estás avanzando o estás retrocediendo. Y la decisión de avanzar es una decisión diaria. Es levantarte cada mañana y decir, hoy quiero conocer más a Cristo. Hoy quiero ser más como Él. Hoy quiero amarle más profundamente. Y esa decisión, repetida día tras día, transformará de gloria en gloria, hasta que cuando llegue el conflicto final, estés listo. No porque seas perfecto, sino porque conoces a aquel que es perfecto. Y Él te sostendrá. Hay un aspecto del conflicto final que muchos pasan por alto. La batalla no solo será externa, también será interna. Elena G. de White escribió que en el tiempo del fin, el enemigo atacará la mente de los creyentes con dudas, con desánimo, con tentaciones intensas. No solo habrá persecución física, habrá guerra espiritual. Y esa guerra ya ha comenzado. Si prestas atención a tu vida espiritual, probablemente ya la has experimentado.
Esos momentos donde sientes que Dios está lejos. Esos momentos donde dudas de su amor, de su fidelidad, de sus promesas. Esos momentos donde la tentación es tan fuerte que sientes que no puedes resistir. Esos momentos donde quieres rendirte, abandonar todo, dejar de luchar. Esos son ataques espirituales. Y si no aprendes a vencerlos ahora, te destruirán en el tiempo del fin. Elena G. de White enseñó que la clave para vencer en la batalla espiritual es mantener tu mente enfocada en Cristo. En Filipenses 4:8, Pablo escribió: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tus pensamientos determinan tu vida espiritual. Si llenas tu mente con negatividad, con duda, con preocupación, con contenido mundano, tu fe se debilitará. Pero si llenas tu mente con la palabra de Dios, con alabanza, con gratitud, con verdades eternas, tu fe se fortalecerá. Por eso es tan importante lo que consumes mentalmente. Lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, moldea tu vida espiritual. Y en el tiempo del fin, no podrás darte el lujo de llenar tu mente con basura. Ahora bien, ¿cómo proteges tu mente de los ataques espirituales? Primero, memoriza las Escrituras. Elena G. de White escribió que en el tiempo de angustia, los creyentes no tendrán acceso a Biblias. Por eso es crucial que guardes la palabra de Dios en tu corazón ahora. Cuando el enemigo te ataque con dudas, podrás responder con la verdad de Dios. Cuando sientas miedo, podrás recordar sus promesas. Cuando estés tentado a rendirte, podrás recordar su fidelidad. La palabra de Dios es tu arma espiritual, y si no la tienes guardada en tu corazón, estarás indefenso cuando llegue el ataque. Segundo, practica la presencia de Dios. Aprende a hablar con Él durante todo el día, no solo en momentos formales de oración. Cultiva una conciencia constante de su presencia, y cuando el enemigo ataque, podrás recurrir inmediatamente a Dios. Tercero, rechaza las mentiras del enemigo en el momento en que aparecen. Satanás es el padre de mentira. Él te dirá que Dios no te ama, que has pecado demasiado, que no hay esperanza para ti, que estás solo, que vas a fracasar. Y si permites que esas mentiras se establezcan en tu mente, te destruirán. Pero si las rechazas inmediatamente, si las reemplazas con la verdad de Dios, perderán su poder. Elena G. de White escribió que debes pelear cada pensamiento negativo con la palabra de Dios. No permitas que tu mente sea un campo de batalla sin defensa. Toma autoridad sobre tus pensamientos. Y cuando una mentira entre, expúlsala con la verdad. Cuarto, busca rendición diaria. No puedes vencer en la batalla espiritual con tus propias fuerzas. Necesitas el poder de Dios. Y ese poder solo viene cuando te rindes completamente a Él cada día. Elena G. de White también advirtió sobre el peligro de la autoconfianza. Muchos creyentes piensan que son lo suficientemente fuertes espiritualmente como para resistir cualquier tentación. Pero ella escribió que esa confianza es peligrosa, porque en el momento en que piensas que eres fuerte, estás vulnerable. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La verdadera fortaleza espiritual viene de reconocer tu debilidad y depender completamente de Cristo. De decir cada día: Señor, sin ti no puedo hacer nada, pero contigo puedo hacer todas las cosas. Y esa humildad, esa dependencia total de Dios, es lo que te protegerá cuando el enemigo ataque con toda su furia. Y finalmente, recuerda esto: la batalla espiritual es real, pero Cristo ya venció. En la cruz, Él derrotó a Satanás. Y cuando tú estás en Cristo, compartes esa victoria. El enemigo puede atacarte, pero no puede destruirte.
Puede tentarte, pero no puede obligarte a pecar. Puede causarte miedo, pero no puede robarte la paz que Cristo te ha dado. Tu trabajo no es vencer en tus propias fuerzas. Tu trabajo es permanecer en Cristo. Y cuando permaneces en Él, su victoria se convierte en tu victoria. Ellen G. de White escribió que en el tiempo del fin, el pueblo de Dios experimentará ataques espirituales como nunca antes, pero también experimentará el poder de Dios como nunca antes. Y ese poder será más que suficiente para sostenerte hasta el fin. Pero necesitas aprender a acceder a ese poder ahora, en las batallas diarias, para que cuando llegue la guerra final, ya sepas cómo pelear. Hay una pregunta que debes hacerte con total honestidad. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por Cristo? No respondas rápidamente. Piénsalo de verdad. ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo, tu seguridad financiera, tu hogar, tus relaciones, tu reputación, tu libertad, tu vida misma? Porque Ellen G. de White escribió que eso es exactamente lo que el tiempo del fin requerirá de muchos creyentes. No será una prueba teórica, será una decisión real, con consecuencias reales. Y la razón por la que debes enfrentar esta pregunta ahora es porque si no has resuelto este asunto en tu corazón antes de que llegue la prueba, fallarás cuando llegue. La decisión de ser fiel hasta la muerte no se toma en el momento de la crisis. Se toma ahora, en tiempos de paz, cuando puedes pensar claramente, cuando puedes contar el costo, cuando puedes rendirte completamente a Dios. Jesús dijo en Lucas 14:33, «Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Esta no es una sugerencia, es un requisito. El discipulado verdadero requiere rendición total. Y esa rendición no es algo que haces una sola vez. Es algo que renuevas cada día. Es levantarte cada mañana y decir, «Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece. Haz conmigo lo que quieras». Y cuando vives en ese estado de rendición constante, cuando has soltado tu agarre en las cosas de este mundo, cuando tu tesoro está en el cielo y no en la tierra, entonces cuando llegue la prueba final y te pidan que renuncies a todo, será difícil, será doloroso, pero no será imposible, porque ya habrás aprendido que Cristo es más valioso que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerte. Ellen G. de White escribió sobre el testimonio de los mártires cristianos a lo largo de la historia. Hombres y mujeres que fueron quemados vivos, apedreados, decapitados, crucificados, devorados por leones, todo por negarse a renunciar a Cristo. Y lo que es sorprendente es que muchos de ellos enfrentaron la muerte con gozo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo alguien puede enfrentar una muerte tan brutal con paz? La respuesta es simple. Conocían a Cristo tan profundamente que la perspectiva de estar con Él era más atractiva que la perspectiva de seguir viviendo sin Él. Habían probado de su amor de tal manera que nada en este mundo podía compararse. Y esa misma experiencia está disponible para ti hoy. Puedes conocer a Cristo tan profundamente que incluso la muerte pierda su temor. Pero eso no sucede por accidente. Sucede cuando inviertes tu vida en conocerlo, en amarlo, en seguirlo. Ahora bien, esto no significa que debes buscar el martirio. No significa que debes desear sufrir. Dios no se deleita en tu dolor. Pero sí significa que debes estar dispuesto a sufrir si eso es lo que se requiere para permanecer fiel. Ellen G. de White escribió que algunos creyentes en el tiempo del fin pasarán por la muerte antes de la segunda venida de Cristo. Otros serán preservados milagrosamente a través del tiempo de angustia. No sabes en qué grupo estarás, pero lo que sí sabes es esto. Si permaneces fiel, sin importar lo que suceda, estarás con Cristo en la eternidad. Y esa promesa hace que cualquier sufrimiento temporal valga la pena. Romanos 8:18 dice, «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse».
Elena G. de White también escribió sobre el peligro del amor al mundo. En 1 de Juan 2, 15, 16 leemos: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El amor al mundo es veneno para tu vida espiritual, y lo insidioso del amor al mundo es que es sutil. No comienza con grandes pecados. Comienza con pequeños compromisos, con valorar tu comodidad más que la obediencia a Dios, con priorizar tu seguridad financiera sobre tu integridad espiritual, con buscar la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios. Y poco a poco, sin que te des cuenta, tu corazón se aleja de Dios y se apega a este mundo. Y cuando llegue la prueba final, descubrirás que amas más este mundo que a Cristo, y esa será tu ruina. Por eso el llamado de hoy es este: examina tu corazón. ¿A qué estás aferrado? ¿Qué tesoros has acumulado en la tierra? ¿Qué te costaría más renunciar? Y sea lo que sea, entrégaselo a Dios ahora. No esperes hasta que te lo pidan. Entrégalo voluntariamente, suéltalo. Porque cualquier cosa que ames más que a Cristo se convertirá en un ídolo, y los ídolos siempre te destruyen al final. Pero cuando Cristo es tu todo, cuando Él es tu tesoro supremo, cuando lo amas más que a la vida misma, entonces estás listo para el conflicto final. Porque en ese momento, no importa lo que pierdas en este mundo, nunca perderás lo que realmente importa. Nunca perderás a Cristo. Y Él es suficiente para esta vida y para la eternidad. Hermano, hermana, hemos recorrido juntos una verdad profunda y solemne. El conflicto final no será político, será espiritual. Y el sábado será el sello visible que mostrará de qué lado estás. Pero más allá del sábado, más allá de las profecías, más allá de los eventos que están por venir, hay una verdad central que debes grabar en tu corazón. Lo que realmente importa no es cuánto sabes sobre el tiempo del fin, sino cuán profundamente conoces a Cristo. Elena G. de White pasó décadas escribiendo sobre las profecías, sobre el gran conflicto, sobre los eventos finales. Pero en el centro de todo lo que escribió hay un solo mensaje: Jesús es la respuesta. Jesús es tu refugio. Jesús es tu esperanza. Jesús es tu Salvador. Y si lo conoces, si lo amas, si confías en Él, entonces no importa lo que venga, estarás seguro. El tiempo se está acabando. Las señales están por todas partes. El mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes, y todo está convergiendo hacia el momento que las profecías han anunciado durante siglos. Pero no tienes que temer. No tienes que vivir en ansiedad, porque Dios tiene el control. Él sabe exactamente lo que está sucediendo, y Él tiene un plan perfecto para tu vida. Tu trabajo no es controlar el futuro. Tu trabajo no es resolver todos los misterios. Tu trabajo es simple: conocer a Cristo hoy, amarlo hoy, obedecerlo hoy, y confiar en que Él te sostendrá mañana. Elena G. de White escribió que aquellos que caminan con Dios en los días ordinarios podrán caminar con Él en los días extraordinarios. Cultiva esa relación ahora. No la pospongas, no la descuides, porque es lo único que realmente importa. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes el llamado del Espíritu Santo, entonces responde hoy, no mañana, hoy. Arrodíllate ante Dios y entrégale tu vida completamente. Confiesa tus pecados. Renuncia a todo lo que te esté alejando de Él y pídele que te llene de su Espíritu, que te transforme, que te prepare para lo que viene. Él responderá. Él te recibirá con los brazos abiertos. No importa cuán lejos hayas estado. No importa cuántas veces hayas fallado. Él te ama con un amor eterno. Y Él está esperando que regreses a Él.
Y si ya tienes una relación con Cristo, entonces profundízala. No te conformes con una fe mediocre. Busca más de Él. Anhela más de su presencia. Porque lo que viene requerirá una fe profunda, una relación inquebrantable, una confianza absoluta. Y esa fe se cultiva hoy. Antes de que termines de escuchar este mensaje, quiero que hagas algo. Compártelo. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con tu iglesia, con cualquiera que necesite escucharlo. Porque este mensaje no es solo para ti, es para todos los que Dios ama. Y tal vez, solo tal vez, tu decisión de compartir este mensaje podría ser el instrumento que Dios use para despertar a alguien más. Deja tu comentario abajo. Cuéntame cómo Dios ha estado trabajando en tu corazón. Cuéntame qué decisiones vas a tomar después de escuchar este mensaje. Porque tu testimonio importa. Tu historia importa. Y, juntos, como comunidad de creyentes, podemos animarnos mutuamente a permanecer fieles hasta el fin. Elena G. de White cerró el gran conflicto con estas palabras poderosas. Pronto se abrirán las puertas del cielo para recibir a los hijos de Dios, y de los labios del Rey de Gloria resonará en sus oídos, como la más rica música, la bendición. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa promesa es para ti. Ese hogar celestial te está esperando. Y aunque el camino hacia allá pueda ser difícil, aunque la prueba final pueda ser intensa, vale la pena. Todo vale la pena por la eternidad que te espera. Así que no te rindas, no te desanimes. Mantén tus ojos fijos en Jesús, y Él te llevará a casa. Dios te bendiga. Que su paz llene tu corazón, y que su fortaleza te sostenga hasta el día glorioso de su regreso. Permanece fiel, hermano, hermana. Permanece fiel. El fin está cerca, pero Cristo está más cerca aún.